Había un silencio extraño en la cocina esa mañana. No el silencio de la paz, sino el silencio de algo que está a punto de romperse para siempre. Marta llevaba 17 años trabajando en ese restaurante. 17 años levantándose antes de que el sol se atreviera a asomar, 17 años con las manos agrietadas por el vapor y el frío, 17 años preparando los mismos platos con el mismo amor que nadie nunca le agradeció con su nombre. Era invisible, no de la forma en que uno elige no ser visto, sino de la forma más cruel, la invisibilidad que se instala cuando el mundo ha decidido que tú no importas suficiente para ser recordado. Esa mañana, el restaurante esperaba a un huésped extraordinario. Rodrigo Salazar, fundador y CEO del grupo empresarial más poderoso de América Latina, había reservado la mesa privada del segundo piso. No era un hombre que pasara desapercibido. Su nombre aparecía en portadas de revistas, sus decisiones movían mercados enteros, y su presencia en cualquier lugar convertía ese lugar en noticia. Llegó exactamente a las 12 del mediodía, vestido con la sobriedad de quien no necesita demostrar nada porque ya lo demostró todo. Sus asistentes lo rodeaban como satélites nerviosos. El gerente del restaurante, don Aurelio, sudaba visiblemente mientras daba instrucciones apresuradas al personal. Nadie pensó en Marta. Como siempre, ella estaba en la cocina cuando escuchó el revuelo. Había preparado el menú especial con semanas de anticipación, un caldo de res con hierbas silvestres que su madre le había enseñado a cocinar en un pueblo sin nombre en las montañas de Oaxaca, unas tortillas hechas a mano con maíz azul que ella misma molía cada madrugada, y un mole oscuro que llevaba 32 ingredientes y 4 horas de preparación. No lo había hecho porque alguien se lo pidiera. Lo había hecho porque cocinar era la única forma que Marta conocía de decir lo que las palabras nunca le alcanzaban para expresar. Cuando el plato llegó a la mesa de Rodrigo Salazar, él lo miró con la distancia calculada de alguien que ha comido en los mejores restaurantes del mundo. Tomó la cuchara, la sostuvo un momento sobre el caldo. Y entonces algo pasó en su rostro que ninguno de sus asistentes supo interpretar porque nunca antes lo habían visto así. Sus ojos se detuvieron. Su cuerpo, siempre tenso como un resorte a punto de dispararse, se aflojó apenas unos milímetros. Bebió un sorbo, luego otro. Dejó la cuchara con una lentitud que era casi reverencial. Llamó al gerente. Le preguntó quién había cocinado ese plato. Don Aurelio, desconcertado, fue a buscar a Marta. Ella llegó al comedor limpiándose las manos en el delantal, con la incomodidad de alguien que no está acostumbrado a ser mirado. Rodrigo Salazar la observó durante un segundo que pareció durar mucho más. Luego le preguntó, con una voz más suave de lo que nadie esperaba, qué había puesto en ese caldo. Marta no respondió de inmediato. Hubo un silencio, y entonces se inclinó levemente hacia él, casi sin querer, y le susurró algo al oído. Solo 4 palabras. 4 palabras que nadie más en el salón pudo escuchar. Lo que Rodrigo Salazar hizo a continuación dejó a todos helados. Se levantó de la silla. No llamó a ningún asistente. No revisó su teléfono. Se levantó, fue hasta la cocina siguiendo los pasos de Marta, y durante los siguientes 40 minutos no salió de ahí. Sus asistentes no sabían qué hacer. Don Aurelio pensó que había cometido algún error gravísimo y comenzó a prepararse mentalmente para lo peor. Los meseros se miraban entre sí con esa mezcla de confusión y expectativa que produce lo inesperado. Pero desde la cocina no llegaban voces de enojo. Llegaba algo completamente distinto. Llegaba el sonido de una conversación tranquila, el ruido de una cuchara sobre una olla, y de vez en cuando, algo que nadie hubiera apostado a escuchar, la risa grave y genuina de Rodrigo Salazar. Lo que Marta le había susurrado era esto es falso. Así de simple, así de devastador. Ella le había dicho que ese caldo no era parte del menú oficial. Que el gerente no sabía que lo había preparado. Que lo había hecho porque esa mañana, al leer que él vendría, había recordado que hacía exactamente 20 años, un hombre muy poderoso había visitado el pueblo donde ella creció y había prometido construir una escuela. Una promesa que nunca se cumplió. Que ese hombre, según leyó después en un periódico viejo, había sido el padre de Rodrigo Salazar. No lo dijo con rabia. Lo dijo con la serenidad extraña de quien ha cargado algo pesado durante tanto tiempo que ya aprendió a caminar con ese peso sin que se note. Y añadió que no lo había preparado para reclamarle nada, sino porque quería que él supiera que incluso las promesas rotas dejan algo detrás,
A veces dejan a una niña que crece con hambre de justicia y termina convirtiéndola en combustible para seguir adelante. Rodrigo Salazar no habló por un momento largo. Luego le pidió que lo dejara entrar a la cocina. Allí, entre el vapor y el olor a chile tostado, este hombre que dirigía imperios le pidió a Marta que le enseñara a preparar el caldo. No como un gesto condescendiente. No como el capricho de un millonario aburrido. Se lo pidió como lo que era en ese momento, un hijo que acababa de enterarse de algo sobre su padre que lo hacía sentir pequeño y culpable y responsable, todo al mismo tiempo. Le pidió que le enseñara porque era la única forma que encontró, en esos 40 minutos, de empezar a reparar algo que él no había roto pero que llevaba su apellido. Marta lo miró durante un instante. Y entonces hizo lo que sabía hacer mejor que nadie en el mundo. Le pasó una cuchara. Le dijo que removiera despacio, siempre en el mismo sentido, sin apresurarse, porque el mole no perdona la prisa. Esa noche, Rodrigo Salazar no regresó a su hotel. Se quedó en la cocina hasta que cerraron. Habló con Marta durante horas. Escuchó su historia, los años en el pueblo sin agua potable, la madre que cosía ropa ajena para pagar el camión que llevaría a Marta a la ciudad, los primeros trabajos en restaurantes donde la trataban como a una máquina, el sueño enterrado de tener su propio lugar algún día, la resignación lenta y terrible de quien aprende que soñar cuesta demasiado. A la semana siguiente, los abogados de Rodrigo Salazar se comunicaron con Marta. No para ofrecerle un trabajo dentro de su empresa, no para convertirla en un proyecto filantrópico de temporada. Lo que él hizo fue mucho más específico y mucho más valioso. Financió la apertura de un pequeño restaurante a nombre de Marta, con una sola condición, que en ese restaurante siempre hubiera un programa de formación para mujeres migrantes que quisieran aprender el oficio. Y además, en nombre de su padre, cumplió la promesa que había quedado pendiente 20 años atrás. La escuela en las montañas de Oaxaca fue construida antes de que terminara ese año. Cuando Marta abrió las puertas de su restaurante un martes de octubre, con las manos todavía agrietadas pero los ojos distintos, no pronunció ningún discurso. Prendió el fuego, puso a calentar el caldo, y esperó a que llegara el primer cliente. Hay momentos en la vida que parecen demasiado pequeños para cambiar algo. Un plato de comida, un susurro. 4 palabras dichas al oído de alguien que tiene el poder de escucharlas o de ignorarlas para siempre. Marta eligió decirlas de todas formas, sin saber si cambiarían algo, porque había aprendido que el silencio cuesta más que el miedo. Y Rodrigo Salazar eligió escuchar, no porque fuera un hombre perfecto, sino porque en ese momento fue suficientemente valiente para ser imperfecto en voz alta, para mirar lo que preferiría no haber visto, y para hacer algo con eso. Esa es la verdad que este mundo olvida con demasiada frecuencia, el cambio no siempre llega de los grandes escenarios ni de los discursos ensayados. A veces llega de una cocina. De una mujer que susurra la verdad sin pedirle permiso al miedo. De un hombre que deja de protegerse a sí mismo por un momento y decide proteger a algo más grande. Si esta historia te movió algo por dentro, si te hizo pensar en alguien que conoces o en algo que tú mismo has callado demasiado tiempo, compártela. Dale like, suscríbete al canal, porque aquí contamos historias como esta para recordarte que tu voz, aunque sea un susurro, puede dejar a alguien helado de la mejor manera posible.